Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Yo soy Vivi y hoy les traigo un tutorial con todo lo que necesitan saber para empezar con el Digital Planning u organización digital. Si eres principiante en esto del uso de agendas o planners digitales, entonces en este video te mostraré lo básico para empezar. Para este tutorial usaré dos de las apps más populares para la toma de notas y para el Digital Planning, que son Noteshelf y GoodNotes. Ambas están disponibles para iOS y Noteshelf está también disponible para tabletas Android, aunque no tengo claro si tiene exactamente las mismas funciones que en Apple. Abajo en la cajita de descripción estarán los capítulos con todos los temas tratados en este video por si quisieran saltarse alguno o ir directamente hacia el que más les interesa. Lo primero que les voy a mostrar es cómo exportar o abrir un planner digital, ya sea a Noteshelf o a GoodNotes. En la aplicación de archivos voy a abrir mi planner, este que tengo acá. Cuando me aparece esta previsualización, voy a venir acá a donde está este simbolito, que es el símbolo de compartir, y lo voy a abrir en Noteshelf. Dice enviado a Noteshelf, done. Todos los planners digitales en general son un PDF y por lo tanto en teoría podrían ser utilizados en cualquier lector o en cualquier aplicación que pueda abrir y que te permita escribir en PDF. Sin embargo, lo que tienen estas otras aplicaciones como GoodNotes o Noteshelf es que tienen funciones adicionales, por ejemplo, distintos lápices que hacen más cómoda y más bonita la escritura, tipos de colores, el poder agregar más colores, el poder agregar fotos, etc. Voy a venir a Noteshelf entonces y acá me dice importando y ahí me apareció el planner, que es este. Esta es la portada, este planner está en español. Les voy a enseñar cómo abrir o exportar este mismo planner en GoodNotes. Básicamente el proceso es el mismo. Vengo a archivos, abro el planner que quiero llevar a GoodNotes, compartir y acá me aparece GoodNotes. Me va a abrir la aplicación GoodNotes y me va a preguntar dónde lo quiero poner, si es que tengo carpeta, si es que quiero que esté dentro de una carpeta o si lo quiero importar como documento nuevo. Le voy a poner importar como documento nuevo y aquí está en GoodNotes. GoodNotes lo abre inmediatamente y así se ve el planner. Este planner es en inglés. Ahora les voy a mostrar cómo funcionan los hiperlinks. Uno puede navegar en el planner en las distintas secciones con los hiperlinks. Si quiero ir a septiembre, si quiero venir a mi página de comidas favoritas, por ejemplo, si quiero venir a mi página de ganancias, al índice, en el índice también, por ejemplo, queremos ir a, quiero ver mi objetivo 3, etc. Así es como nos movemos en las plantillas. En Noteshelf, si se fijan, tengo seleccionado el lazo tool para poder tocar los distintos links. Hay una opción en Noteshelf que si venimos acá a configuración, opciones avanzadas, dice desactivar hipervínculos al escribir. Este yo lo tengo activa esta opción. Si no está activa, pasa que si yo tengo seleccionado el lápiz y estoy, por ejemplo, escribiendo aquí, sin querer, puedo tocar una de las pestañas. No sé dónde estaba, pero rayé aquí. Entonces, para evitar eso que muchas veces pasa que los links están arriba de un lugar donde uno escribe, lo que yo hago es desactivar esta opción, esta opción de desactivar los hipervínculos al escribir. Entonces así no les va a pasar que accidentalmente mientras están escribiendo y ven uno de los links, si quieren utilizarlos simplemente tienen que cambiar el lazo tool y ya con el lazo tool los links están disponibles y los tocan, también con el texto. ¿Fijan? Ahora en GoodNotes esto es un poquito diferente. GoodNotes por default no tiene la opción de elegir si quieres desactivar los hipervínculos al escribir o no. Están totalmente desactivados. Yo solo escribo arriba de ellos. Si tengo seleccionado el lápiz, no pasa nada. En GoodNotes lo que hay que hacer para usar los hipervínculos es desactivar del todo el lápiz con esa opción que está ahí. Entonces ahora puedo usar los vínculos que corresponden y ahora tengo que activar el lápiz, seleccionar la herramienta y puedo escribir. Los links entonces nos permiten movernos rápidamente en el planner utilizando, como les decía, el índice o las pestañas que están a los lados, que son las de los meses, o las de arriba para movernos a las distintas secciones de nuestro planner. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo mover y duplicar páginas en el planner, cosa de que no vayan a dañar los hiperlinks.
GoodNotes y Noteshell funcionan distinto en términos de cómo el mover páginas afecta a los hipervínculos. Entonces les voy a mostrar cómo lo tienen que hacer en ambas aplicaciones para que no tengan problemas de dañar un hipervínculo, borrar una página que está linkeada a otra, etc. Para el ejemplo vamos a armar el mes de abril en este planner. Entonces, como yo no sé si se los comenté en este video o en otro, este planner tiene todos los meses del año al final del planner. Ya les voy a contar por qué yo los hago así un poquito más adelante en el video. Entonces lo que voy a hacer ahora es armar mi planner. Vamos viendo, voy a elegir una vista semanal para utilizar en este planner. A mí me gusta esta vista semanal con horario, me gusta mucho, así que lo que voy a hacer es, vengo acá a la cuadrícula, la voy a seleccionar y le voy a poner copiar. Y se copió. Entonces ahora voy nuevamente al mes de abril, que es el que quiero armar. Y acá pongo en este simbolito de más, vamos a poner pegar página. Entonces ahí se va a agregar mi vista semanal. Voy a repetir esto. Vamos a poner en GoodNotes, puedo poner ahora plantilla actual, plantilla actual, plantilla actual. Ya, eso es para tener las 4 semanas que necesito en el mes. Para efectos prácticos del tutorial, ya les mostré cómo agregué las páginas, ahora las voy a borrar porque quiero mostrarles qué pasa con los hiperlinks cuando duplico una página. En el caso de Noteshell y en el caso de GoodNotes. Me voy a quedar solo con una vista semanal. Entonces lo que voy a hacer con esta página es, la voy a modificar un poco, cosa de que la podamos identificar fácilmente. Entonces le voy a agregar una foto. Y ya está. Esta es la página entonces que dupliqué y que copié y que pegué acá en mi mes de abril. Si yo vengo de nuevo al índice y vengo a la plantilla semanal que seleccioné, si se fijan sigue linkeada a la original. Ahora, ¿qué pasa si yo la que tengo acá en mi planner, la que modifiqué, qué pasa si la pongo al principio del planner? Vamos a moverla, moverla, moverla y la voy a poner antes de esa, que es la que estaba linkeada, ¿ya? Que no sé si se fijaron, es como la página 14. Ay, este GoodNotes no me agrada. GoodNotes, quiero ponerla antes, ya, la voy a poner muy antes, vamos a ponerla acá. Muy desordenada. Voy a volver al índice. Voy a volver a tocar la semana 5. Y si se fijan en GoodNotes, se los estoy recalcando porque esto es distinto en Noteshell. Ya se los voy a mostrar. En GoodNotes sigue estando linkeada la página original, independiente de dónde esté la página que yo copié en el planner. Que en este caso, la original es la página 18 y la que yo copié es la página 6. Ahora, vamos a hacer otra prueba que les quiero mostrar. Esto estaba casi al final. De abril. Enero, febrero, marzo, abril. Acá, diría yo. ¿Quedó bien? Este es abril. Acá está. Volvimos al lugar donde lo habíamos puesto originalmente. Voy a hacer otra prueba. Lo que voy a hacer ahora es que voy a borrar el template original. ¿Ya? Y para eso voy a venir acá en la cuadrícula, voy a seleccionar esta página y voy a poner papelera. Les quiero mostrar qué es lo que pasa si borran una página hiperlinkeada. Entonces ahora voy a volver a mi índice, voy a seleccionar la Weekly 5 y si se fijan ahora, ya que no está la original, ahora me linkea la que yo modifiqué, que sigue siendo el mismo tipo de página. Así que no la perdieron. Y lo que pueden hacer para recuperarla, dos opciones. Pueden simplemente borrar lo que tengan en esta página, duplicarla, borrarla y volver a poner la que está linkeada. Se tienen que fijar cuál va a estar linkeada al hipervínculo en el lugar donde correspondía. O la otra opción es venir acá. Me salí del planner, configuración, papelera. Voy a seleccionar la última que borré y voy a poner recuperar.
Entonces, ahora en mi planner voy a venir de nuevo a mi índice, voy a tocar la plantilla y nuevamente está linkeada la página que yo había borrado y que está en la diapositiva o en la página 17 como estaba originalmente. Entonces, si ustedes accidentalmente borran una página que está hiperlinkeada, no se preocupen porque ya les mostré las dos opciones. O si la habían duplicado, la otra página duplicada queda con el hiperlink o la pueden recuperar desde la papelera. Vamos a ver cómo funciona esto mismo en Noteshelf. Voy a abrir un planner cualquiera. Voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a armar abril. Entonces voy a venir al índice, voy a elegir el mismo tipo de semana. Y acá lo que hago es la vista como de cuadrícula que estaba en GoodNotes. Acá en Noteshelf está acá en este símbolo. Acá me aparecen todas las páginas como una lista. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar esta página. En Noteshelf hay otra opción que se las voy a mostrar enseguida. Voy a venir a abril, voy a seleccionar la página de mensual, voy a poner acá pegar a continuación y acá entonces me queda mi página, mi primera vista semanal luego de mi mes. Voy a modificar nuevamente esta, vamos a agregar una fotito exactamente igual a lo que hice antes. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en GoodNotes. Vamos a mover esta página al inicio del planner, prácticamente la vamos a poner antes de la plantilla original, acá, justo después del índice. Vengo al índice y ahora en Noteshelf, si yo toco acá a mi template que es la semana 5, me va a venir a la original. ¿Y por qué? Porque de las dos páginas, template, página semana 5, de las dos que tengo en mi planner, el hiperlink va a estar siempre en la que esté más arriba. Por eso yo les explicaba que en mis planners, como yo uso Noteshelf, lo hice pensando en este problema, digamos que no es un problema, pero en esta característica de Noteshelf, en donde los templates, se los digo porque me pasó con algunos planners con los que he podido probar, en donde los templates mensuales están al inicio del planner y los templates, como todos los que están acá, los trackers, las vistas semanales, etcétera, están al final del planner. Entonces, cuando uno duplica en Noteshelf uno de estos templates y lo pone en tu planner más arriba, ¿cierto?, que las páginas de las plantillas, entonces el hiperlink se va a cambiar a esta página que ya está modificada. Lo que es una molestia, porque cuando yo venga acá y, por ejemplo, quiera agregar otra vista semanal a mi planner, desde el índice me va a traer hasta la página modificada y no la original, que está en blanco. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a buscar dónde está la original, o duplicar esta página y después borrar todo lo que tiene. Son muchos pasos extra. Entonces en Noteshelf ustedes tienen que tener el cuidado siempre de que las páginas que copien, ya sea las vistas semanales, etcétera, siempre tienen que quedar después de las plantillas que trae el planner, nunca antes, porque si lo ponen antes va a pasar esto que les acabo de mostrar. La volví a poner en su lugar y ahora si se fijan, si yo vuelvo a mi índice, toco la semana 5, que es el template, volvió a aparecer el original. Entonces, si ustedes compran un planner y usan Noteshelf, lo primero que tienen que hacer es venir a la primera vista mensual, seleccionarlas todas, se puede seleccionar, y las mueven al final del planner. Y ahí no van a tener este problema. Después van duplicando las distintas páginas que quieren agregar a su planner y las van agregando después de su vista mensual, así como hice acá. Y no les va a pasar que el link se cambie, el link de la plantilla, digamos, se cambie a la página que ustedes van a modificar. Ahora, ¿qué pasa si en Noteshelf yo borro el original? No pasa nada, se va a linkear a este, les voy a mostrar. Un poco lo mismo que pasó en GoodNotes. Si yo vengo acá y esta página la borro,
Vamos a poner mover a la papelera. Se borró. Vengo al índice entonces, semana 5. Ya no está esa página. Me linkea a la primera que encuentra de este tipo en mi planner, que es esta que está modificada. Entonces lo que yo puedo hacer nuevamente es o duplicar esta y llevarla más arriba para que quede como plantilla, o venir acá a la papelera, restaurar esta página, vuelvo al planner, vengo al índice, semana 5 y está restaurada la página original. Voy a seguir armando el mes en este planner para enseñarles algunas otras cosas. En Noteshelf voy a copiar entonces nuevamente esta página, vengo al mes, voy a pegar a continuación. Acá lo que puedo hacer si quiero la misma plantilla es duplicar, ¿cierto? Duplicar. Y tengo mis 4 vistas semanales. Y así puedo ir con todas las páginas agregando páginas extra a mi mes. Hay otra forma en Noteshelf que no está en GoodNotes. Por ejemplo, vamos a agregar una página de notas. Noteshelf te da la opción de guardar esta página como plantilla. Esto yo se lo recomiendo a páginas o plantillas que usen mucho. Por ejemplo, ya les voy a explicar cómo funciona esto. Esta función no está en GoodNotes. En GoodNotes, cada vez que ustedes quieran usar una plantilla, tienen que ir al índice, ir a la plantilla, copiarla y pegarla donde la quieran poner. En Noteshelf, si venimos a esta pestañita acá de compartir, le voy a poner página actual. Elegir el formato, le tengo que poner formato Noteshelf. ¿Ya? Le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, acá le vamos a poner que es la página de puntos. Le pongo compartir ahora. Y acá me da la opción de guardar como plantilla. Entonces voy a venir acá a donde tengo mi mes armado. Y supongamos que quiero agregar entonces una página de puntitos para notas. Lo que tengo que hacer es venir al más. Acá en la sección de páginas. Página de plantilla. Y acá podemos seleccionar todas las páginas de plantilla que hemos guardado y agrego la última que guardé, que es la de notas. Entonces, ustedes podrían guardar, si quisieran, todos los templates que más ocupen en sus planners. Por ejemplo, guardar el de ganancias, guardar el de ahorros, guardar el de los trackers, el plan de ejercicios, etcétera, guardarlos como plantilla. Incluso las semanas, yo lo que hago es que la semana que más ocupo, el tipo de semana que más ocupo, los guardo como plantilla. Entonces, cuando estoy llenando mi semana, no tengo que ir a cada rato al índice a copiar la página, después volver acá, pegarla y así. Entonces, simplemente si las tengo guardadas como plantillas, es mucho más rápido ir armando tu mes en el planner. Esa es una de las cosas que tiene Noteshelf y que no tiene GoodNotes. Creo que en relación a los hiperlinks o a los hipervínculos ya les conté todo lo que tenían que saber. Las principales diferencias entre Noteshelf y GoodNotes es que en Noteshelf la página linkeada va a depender de su ubicación en el planner. En el caso de GoodNotes no es así, siempre y cuando no borren la original. La página original va a ser siempre la linkeada en el caso de GoodNotes. Por lo tanto, en GoodNotes da lo mismo un poco en qué lugar se encuentre los templates y en qué lugar se encuentra el planner en sí, digamos, las vistas mensuales y dónde van ustedes a armar su planner. En Noteshelf es importante que se fijen que el planner que estén comprando tenga la vista mensual o las plantillas, digamos lo más fácil, las plantillas siempre al inicio del planner y el resto del planner o las vistas mensuales y el sector donde ustedes arman su planner al final, para que no les pase esto que se cambie el hipervínculo a la página que ustedes quieren usar y que se modifique la plantilla. Algunas funciones que me parecen relevantes para el Digital Planning es el uso del texto. La función de los lápices no la voy a tocar ahora. Yo tengo un video, se los voy a dejar en la descripción, en la cajita de descripción y en las tarjetitas acá arriba, en donde comparo GoodNotes y Noteshelf. Y en ese video más o menos explico cómo se usan o para qué sirven las distintas herramientas de las distintas aplicaciones, por si lo quieren revisar. En Noteshelf la función de texto simplemente es esta herramienta de acá, toco para escribir,
Acá me da la opción, estos son los tipos de template de escritura que tengo guardados. Puedes guardar hasta 7 favoritos, creo que hasta 8 favoritos en NoteShelf, donde puedes guardar la última configuración que tú usaste, ya sea color, tamaño de letra y tipo de letra. Entonces simplemente seleccionas uno de esos, escribir. Una vez que escribes, vamos a escribir algo acá, vamos a escribir abril. Con el lazo tool lo puedo mover, puedo redimensionar y la gracia de NoteShelf también es que yo acá puedo, esta capa la tengo bloqueada, se hace así, simplemente la toco con el lazo tool y le pongo cerradura. Entonces ahora puedo mover la capa de encima, puedo cambiarle el color fácilmente a mi texto. Y otra cosa que tiene NoteShelf, que también tiene GoodNotes, es el convertir a texto. Por ejemplo, voy a escribir abril, le pongo acá convertir a texto, ahí me aparece, me pone el idioma, le voy a poner español, acá me lo convirtió bien. Y puedo copiarlo al portapapeles o convertir a cuadro de texto. Ahí me lo convirtió a texto. De hecho, si se fijan, el texto es editable. Y acá nuevamente puedo redimensionar, cambiar de color, etc. También se puede girar el texto en NoteShelf. Y otra cosa que me gusta de NoteShelf es que puedo enviar al frente o enviar a la espalda. Si le pongo enviar a la espalda, se va para atrás de esa figura. Si le pongo enviar al frente, se viene al frente. Lo vamos a eliminar. El texto en GoodNotes funciona parecido. Pongo acá, vamos a escribir. No estoy en la plantilla. Voy a ir a la misma página que estoy modificando en el otro. Entonces acá vamos a escribir abril. Acá puedo cambiar el tamaño. Acá pueden cambiar el color. En personalizado tienen esta vista, pueden poner el código hexadecimal, pueden usar esto también. Acá la otra opción que tiene el texto es ponerle, esto no lo tiene NoteShelf, ponerle un fondo que puede ser solo así o con sombrita. Acá en avanzado ustedes ajustan las características del fondo, si quieren que tenga borde, si quieren que tenga relleno, si las esquinas quieren que sean redondeadas o no. No sé si las ven ahí, redondeadas. Y el qué tan redondeadas las esquinas se puede ajustar también, y el color del fondo y el color del borde. En GoodNotes, si yo toco este estilo texto, puedo guardar el ajuste por omisión. Y acá guardar el ajuste por omisión no tiene favoritos de texto. Entonces básicamente cada vez que uno quiera escribir distinto hay que volver a hacer todo esto, lo que a mí no me gusta nada. También lo puedo seleccionar con el lazo tool. Lo podemos redimensionar tal cual como lo hice en GoodNotes. Ahora acá, si yo hago esto, se me mueve todo. Para mover solo el texto tengo que venir al lazo tool y decirle que solo quiero que me mueva cuadro de texto y no imágenes. Ahora sí, en GoodNotes no tenemos la opción de bloquear capas, a diferencia de NoteShelf. En GoodNotes también está la opción de convertir a texto, lazo tool, le ponemos convertir, ahí lo convierte en español, da lo mismo, está en español, compartir, copiar. Ahora lo tengo que copiar. Si se fijan, es bastante menos automático que en NoteShelf, que aparecía inmediatamente en la pantalla, en el planner. Voy a borrar esto, eliminar. Una función que sí tiene GoodNotes es la de crear cuadros de texto o figuras. O
sea, Noteshelf tiene la opción de figuras, pero en el caso de GoodNotes podemos configurar un poquito más esto. El lápiz está muy delgado y ustedes no están viendo nada de lo que yo estoy haciendo. Ahí, entonces, por ejemplo, si yo quiero bloquear un horario, digamos que quiero trabajar desde las 7 hasta las 12. En mi caso eso es una fantasía imposible porque soy madre. Entonces, vengo para acá, en la herramienta forma. Las opciones son aguantar para cambiar activado, cambiar a otras formas, color de relleno. Voy a seleccionar color de relleno. Entonces, pero se les voy a mostrar sin color de relleno primero. Voy a bloquear este. Aguantar para mantener activado es que yo voy a tratar de hacer un rectángulo y lo voy a dejar ahí. Y ahí, si se fijan, el rectángulo se hizo solito. Otra opción es con relleno. Vamos a poner acá color de relleno. Voy a bloquear el mismo horario. Uy, el pulso. Y me aparece con color de relleno. Esto me gusta porque sirve para, como les decía, quiero bloquear este horario, por ejemplo. Esto también lo pueden editar, pero solo te permite editar así, no te permite editar como achatar o hacia acá, como sí lo permite con las imágenes GoodNotes. Si se fijan, yo puedo hacer esto. Esta opción no está en Noteshelf, igual me parece bien buena. Debo admitir algunas cosas buenas de GoodNotes. Esto no me lo reconoce como imagen, se fijan, entonces solo me deja redimensionarlo de forma pareja a todos los bordes. Pero así pueden ir creando cuadritos de texto para bloquear ciertos horarios en el planner. Y luego pueden escribir acá encima lo que tienen que hacer en ese horario. Lo último que les voy a mostrar para efectos de este tutorial es cómo usar stickers digitales. Voy a partir con GoodNotes y luego me voy a pasar a Noteshelf. En GoodNotes voy a abrir otra pestañita de GoodNotes acá al lado y voy a seleccionar un libro de stickers que yo lo tengo por acá. Y vamos a armar el mes, por ejemplo. La gracia de, si ustedes tienen GoodNotes, creo que esta es la mejor manera de hacer esto. Se los voy a mostrar por qué. Supongamos que estamos en abril, ¿cierto? Yo quiero armar el mes. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar todos los números del mes. Hasta el 30, abril tiene 30 días. Tiene que estar esto, imágenes seleccionadas, si no, no me deja seleccionar las imágenes o moverlas. Voy a seleccionar entonces mi librito de GoodNotes precortado y voy a arrastrar para acá. Si se fijan, se pasaron los 30 días y los voy a redimensionar todos juntos. Otra cosa buena que tiene GoodNotes es que yo tengo seleccionado esto y me permite mover lo que está abajo. Se ve borroso, pero cuando lo deseleccione se va a ver bien. Entonces, lo que yo puedo hacer es moverlos todos juntos. Tengo que tener seleccionado imágenes. Otra razón por la que no me gusta GoodNotes, pero eso es tema de otro video. Tengo seleccionado imágenes, entonces puedo mover esto. Voy y puedo ir poniendo los numeritos en los recuadros que corresponden. No los voy a hacer todos porque esto es muy lento. Podemos poner algunos iconos, por ejemplo acá. Pasar la aspiradora. No, a las 5 de la mañana no nos levantemos tan temprano. ¿Para qué? Vamos a pasar la aspiradora, la basura, eso es todo lo que hay que hacer hoy. Lo vamos a poner acá. Podemos bloquear horarios también, por ejemplo, si queremos trabajar en un horario en específico, le podemos poner así un sticker encima. O
acá para anotar todas las tareas del mes, las cosas importantes que queramos hacer. Por ejemplo, podemos poner un sticker para bloquear horarios, o pueden crear un cuadrito de texto como les mostré antes, simplemente. Acá una gracia que tiene Noteshelf es que si el sticker no calza del todo en el planner, ustedes lo pueden ensanchar. Entonces así se agregan los stickers, súper fácil. Si ustedes no tienen GoodNotes, esto simplemente se hace de la misma manera en cómo se hace en Noteshelf, así que se los voy a mostrar en Noteshelf para no repetirme. Otra opción es guardar tus stickers en las fotos. A mí eso la verdad es que no me parece muy cómodo. Vamos a venir a Noteshelf entonces, y en Noteshelf puedo, si es que también tengo GoodNotes, hacer lo mismo. Abro mi librito de sticker en GoodNotes. Y la diferencia acá es que en Noteshelf, si yo selecciono todos los stickers que quiero de una sola vez y los copio, puedo redimensionar y todo, pero Noteshelf los va a tratar como un solo sticker. Entonces lo que yo puedo hacer es venir a recortarlo. Y ahí tengo uno. Ok, mucho trabajo. Entonces la otra forma es ir pasando de a uno en uno, que sí, también es harto trabajo, pero es menos que ir recortándolos cada uno. Una vez que los hayan pasado todos, lo que se hace es seleccionarlos todos con el lazo tool, redimensionar, los redimensionan todos juntos. Eso es lo otro, ¿ven? ¿Se fijan que se me perdió la selección al agrandar la hoja? Pongo redimensionar, los redimensiono todos juntos. Y después, para separar los que apilé, si los tomo así, se mueven todos juntos. Si los toco, los puedo ir moviendo de a uno. Entonces así después los van poniendo en el día que corresponde. ¿Okay? Es como un pasito extra. Hay que tener un poquito de paciencia. El resto de los stickers, bueno, se pasa igual. Lo arrastro simplemente y ya se copia. Luego lo ajusto de tamaño. Lo mismo los días. Esto también los podemos arrastrar. Redimensiono todo junto. Una cosa entretenida que pueden hacer en GoodNotes es en la vista mensual, como tenemos esta opción, es pintar algunos recuadros con color. Le podemos sacar el fondo, le eliminamos el borde y podemos así ir pintando un nuevo modo de decoración. Algunas cuadrículas del planner. Estoy diciendo muchas cosas buenas de GoodNotes. Es que los stickers, como les contaba, se pueden redimensionar así. En Noteshelf solo lo puedes redimensionar de forma pareja. Entonces, por ejemplo, acá puedo crear la cuadrícula que yo quería. En cambio, en Noteshelf, si yo traigo este sticker para acá, lo puedo agrandar, pero si no es cuadrado, nunca va a ser cuadrado. Nunca. A menos que yo venga, lo edite y lo recorte y trate de dejarlo cuadrado. Y ahí, pero es un poquito más difícil, pero se puede. Ahí está. Así se usan los stickers en Noteshelf. Si ustedes no tienen GoodNotes y solo tienen Noteshelf, lo que tienen que hacer es venir a la carpeta donde tengan guardados sus stickers, ya sea Dropbox o en el mismo iPad o en la nube, etcétera, etcétera, y simplemente arrastran el sticker desde la carpeta al planner. Y acá nuevamente lo pueden
lo van redimensionando a como necesitan que esté. Lo pueden redimensionar así o así. Este te permite redimensionar aún más. Eso con los stickers. Una cosa que les quería enseñar, ya lo último que les voy a mostrar, es cómo modificar las páginas tanto en GoodNote como en Noteshelf. Esto funciona más o menos parecido. Por ejemplo, supongamos que en la vista mensual a ustedes no les gusta esta barra lateral y quieren armar una propia con stickers. Tengo el lazo tool seleccionado. Voy a hacer un pequeño rectangulito ahí, lo toco, realizar captura de pantalla, compartir, copiar. Lo voy a pegar, ahí me aparece, y lo puedo ajustar al tamaño de lo que yo quiero borrar. Y si se fijan, ya borré la barrita lateral. Esto mismo me sirve, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera eliminar algunas horas de este calendario y quisiera que partiera desde las 7. ¿Ven? ¿Se fijan que ahí ya eliminé las horas extra? Y ahora simplemente le pongo copiar a esto, copiar, y lo pego a este otro lado. Este es un problema de GoodNote. Se fija que esto quedó encima de mi foto, entonces lo que yo tengo que hacer es mover esto, seleccionar toda mi foto y el texto, le pongo cortar, vuelvo a poner esto en el lugar en donde quiero que quede, y ahora le pongo pegar a esta, y ahora lo puedo pegar encima. En Noteshelf vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar la barra lateral primero. Entonces lo más fácil es ir a una página en blanco y tratar de copiar, como les digo, lo más parecido al espacio que ustedes quieren eliminar. Copiar, se pega, y ahora sí lo vamos ajustando, ajustando hasta borrar lo que yo quiero. Ahí. Y le pongo cerradura. Entonces ahora puedo poner cositas encima. Si se fijan, quedó abajo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo voy a seleccionar, le pongo enviar al frente, y ahora ya esto está al frente. Lo mismo con este, llevar al frente. Entonces no tengo que copiar y pegar de nuevo. Y ahí está. Y ahora puedo acá hacer mi barrita lateral con las secciones que yo quiera, llevar al frente. Y puedo hacer lo mismo en este caso, que yo quiero tapar esto, entonces tengo que elegir algo similar, ¿cierto? No tiene por qué ser recta la línea. Copiar, vamos a pegar, lo alargo un poquito y vengo acá y ven que me quedó muy delgado. Entonces lo vamos a... ahí está. Vamos a tapar esto que no me gusta, o que no necesito. Vamos a copiar esto al otro lado. Voy a poner cerradura, cerradura, no, editar no, cerradura. Y ahora esto lo selecciono, llevar al frente, y ya está. Y es que esto está con cerradura, la desbloqueo, llevar al frente, la bloqueo, el texto, llevar al frente, ahora sí. Y así modifiqué mi plantilla. Lo mismo, por ejemplo, en una vista diaria. Supongamos que ustedes quieren usar esta plantilla, pero quieren tener un lugar para las comidas. Entonces lo que pueden hacer es venir acá, copiar, captura de pantalla, copiar. Vamos a pegar esto acá. Y ahora lo podemos poner encima de una sección que quieran reemplazar en el planner. Y así pueden modificar su layout. Lo mismo con los títulos. Supongamos que tienen pocas tareas. Copiar. Lo vamos a pegar por acá. ¿Ven?
pero tiene muchas ideas, entonces necesita más espacio para las ideas que para las tareas. Voy a poner, tomar captura de pantalla, copiar. Voy a pegar esto acá, entonces a este le voy a poner ideas, a este le voy a poner tareas y listo. Así pueden ir modificando el planner. Lo mismo si quieren, por ejemplo, solo el horario y borrar esta sección. Solo hay que ir a una página en blanco, o supongamos que no quieren una página en blanco, sino que quieren tener una sección para notas con puntitos. Entonces vamos a copiar. Supongamos que ustedes quieren usar este layout, pero no les interesa esto de comidas. Entonces vamos a pegar esto acá. Voy a reciclar este título. Captura de pantalla, copiar. Entonces vamos a recortar esto un poquito porque me quedó muy grande. Ahí sí. Vamos a poner esta sección acá. Una de puntitos. Voy a poner el título de notas acá arriba. Se lo voy a cerradura. La sección de notas. Si quedó muy grande el título, por ejemplo acá, que la letra es mucho más pequeña, lo que voy a hacer es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a tapar primero esto. Este que dice comidas lo voy a tapar, cerradura. Este lo llevo al frente, lo achico, cosa que quede parecido en tamaño a los otros, ¿cierto? Más o menos ahí. Y pongo el titulito acá. Esto se los muestro solo en Noteshelf porque en GoodNotes es lo mismo. Y bueno, básicamente eso. Si quieren eliminar alguna sección o modificar cosas en el planner, eso lo vamos a dejar así. Cerradura. Y entonces vamos a decorar un poquito el planner. O pueden poner, por ejemplo, una foto, un recuerdo, algo, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Y así no se van a aburrir nunca de su planner porque lo pueden ir modificando a su antojo. Si hay alguna sección que ya no les guste, que ya no les sirva, la pueden ir también cambiando como a ustedes mejor les funcione. Y obviamente esto mismo lo pueden hacer en GoodNotes. Como les digo, el proceso es prácticamente el mismo para modificar las secciones. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero de todo corazón que les sirva. Tengo otro tutorial en donde les voy a mostrar estos planners a fondo. Se va a llamar Inside the Planner porque quiero mostrarles distintos tipos de plantillas que acá las vieron un poco rápido. Y mi idea en este otro video es mostrarles estos distintos tipos de plantillas y cómo los pueden usar. También para que ustedes, si están buscando algún planner digital, sepan el tipo de plantilla o de vista semanal o de vista diaria que más les podría servir a ustedes. Obviamente nunca un planner va a ser perfecto para todos, pero esta forma de modificarlos puede hacer que el planner que ustedes se compren se acerque mucho más a lo que ustedes necesitan en el momento en que lo estén usando, porque también hay veces que uno cambia de trabajo o hay una pandemia mundial, ¿es cierto? No sé si YouTube me va a bloquear por decir eso. Hay un problema mundial, cosa mundial, entonces ya no nos sirven las mismas plantillas que antes, pero de esta manera las pueden ir modificando. Como les decía, este otro video va a tener información sobre todo lo que hay en este planner y ideas de cómo usar este tipo de plantillas, ya sea vistas semanales, diarias, mensuales y todo lo que está acá arriba que no se los mostré ahora. No sé cuál de estos dos videos va a salir antes, si el tutorial, probablemente el tutorial, y después el Inside the Planner. Se los voy a dejar de todas maneras cuando hayan salido los dos, linkeados en cada uno de las cajitas de descripción.
y cuando estos planners hayan salido a la venta, porque todavía no he podido subirlos a mi tiendita, se los voy a dejar también el link abajito en la cajita de descripción de estos dos videos. Espero que estén todos súper bien, se cuidan mucho. Nos vemos, espero, la próxima semana con otro video. Les mando un abrazo gigante. Recuerden usar la mascarilla. Un besito. Bye bye.